Buenas a todos. La derrota del Barça en el campo del Cádiz lo deja en una situación de altas dudas, pero como siempre aquí nos vamos a centrar en lo que es el análisis futbolístico. Y en lo que es el fútbol, el partido evidenció varios errores repetitivos, pero sobre todo, las enormes dificultades que tiene el Barça a día de hoy para atacar a defensas bien estructuradas, a defensas que se plantan cerca de su área y que defienden bien. Así que, sin más preámbulos, vamos a enlazar el análisis del partido con el análisis de este tipo de situaciones. ¡Empezamos! Bien, lo primero que hay que decir es que atacar una defensa bien organizada, bien estructurada, bien planteada, es lo más difícil que hay en el fútbol. Es mucho más difícil crear que destruir. Así que en base a ello vamos a hacer el análisis. Aún así, hay que constatar ciertas cosas que son bastante mejorables, como por ejemplo el posicionamiento. Este fue el posicionamiento medio del Barça ante el Cádiz, un posicionamiento que es repetitivo y un posicionamiento que hemos visto en otras ocasiones. Un posicionamiento que tiene a mucha gente por dentro, mucha gente de talento, pero mucha gente por dentro. Volvió a salir Koeman con ese formato de dar protagonismo a los laterales para la amplitud, y sí es cierto que hemos visto en Koeman varias versiones, algunas con dos extremos para dar la amplitud, algunas que es la más habitual, un lateral con Jordi Alba que da la amplitud y el otro un extremo, y habíamos visto muy pocas veces los dos laterales haciendo profundidad. Volvimos a ver esto, pero lo volvimos a ver especialmente por la concepción del juego de dentro. Eso provocó que los dos extremos, Messi por derecha, Coutinho por izquierda, tendieran a venir adentro, como siempre, Braithwaite como elemento fijador, que al final tiene que generar espacios aquí, pero no deja de ir por el medio, y cuando la defensa está muy hundida, el factor del fijador pierde efectividad, porque ya no puede estirar tanto, porque ya no otorga tantos espacios, y al final, entre los dos extremos, la media punta para Griezmann, los pivotes en parte central, incluso De Jong se descolgaba hacia adentro, hacen que veamos una zona donde se acumularon hasta 6 jugadores, 5 o 6 futbolistas, al menos siempre 4 de manera permanente. Y en principio poner jugadores de talento siempre es buena noticia. Poder poner a jugadores como de la talla de Messi, por supuesto, de Griezmann, de Coutinho, de Jong, siempre es buenas noticias. Pero si estos jugadores pisan las mismas zonas o se pisan entre ellos los espacios a ocupar, a atacar, al final acaban condicionando buena parte de su potencial, y eso es lo que le pasa al Barça, eso es lo que le pasó. Mucho juego por dentro, demasiada gente por dentro. Otra de las cosas que provoca este tipo de posicionamiento desequilibrado es que se pierde el elemento sorpresa de los laterales. La única fortaleza que tiene el hecho de querer enfocar la amplitud con laterales es esa regla de aparecer y no estar, es decir, llegar en carrera, porque ninguno de los laterales, a priori un lateral no tiene 1 contra 1. Es cierto que el Barça tiene en Serginho Dest un elemento que puede hacer ese 1 contra 1, pero por concepto desequilibra lo que es la sorpresa de los laterales, algo que se vio muy evidente ante el Cádiz, ante una defensa que se plantó muy cerca de su área, en una defensa que con 2 líneas de 4 dificultó mucho las conexiones por dentro y que de alguna manera liberaban las bandas. El hecho de tener al rival tan hundido provocó que el elemento sorpresa, como digo, se eliminara y que se tuviera que actuar en posicional. De manera que bajaron drásticamente los 1 contra 1, porque los laterales no son jugadores a priori para hacerlos, y los jugadores que son más adecuados están muy por dentro, con lo cual hay pocas situaciones. De hecho, el Barça solo hace 6 1 contra 1 de éxito en la primera mitad y 9 en la segunda. 15 regates buenos, 15 regates para superar rivales en todo el partido, en un partido donde el Barça acabó alcanzando el 80% de posesión. Es muy poco. Además de estos 15, 9 son de Messi y 3 de Serginho Dest, con lo cual vemos que aquí ha habido poca variedad, poco número de 1 contra 1
y poca versiones para poder superar rivales. Poca circulación, poco uno contra uno, posicionamiento desequilibrado, así cuesta mucho desestructurar. Además, otro de los factores que provoca este tipo de ocupación de los espacios no racional es que los centros acostumbran a ser en desventaja, porque si hablamos que todo el engranaje dificulta que se pueda llegar a línea de fondo, es ahí, justo ahí donde los centros son más productivos. Es cierto que a partir de aquí o a partir de 3/4 un centro puede ser bueno igualmente, pero es más difícil y mucho más ya zona de 3/4. El Barça acabó ante el Cádiz con 18 centros, pero poco de ellos fueron productivos. El del gol, evidentemente, uno en el cual Jordi Alba llega prácticamente hasta línea de fondo y ahí sí son dañinos los centros porque deja en posición muy delicada a la defensa, que cualquier rechace va dentro, que se generan espacios ahí, pero si no, también se pierde el elemento, la fortaleza principal de estos centros. Otro de los factores que el Barça no explota lo suficiente para atacar bloques bajos son los carriles interiores. Si por fuera no se hace daño, se tiene que hacer daño en los carriles lateral central. Sabéis que soy muy pesado en ello, pero es que es básico. Y ahí el Barça nos está proliferando, porque esos jugadores de los que hablamos, esos extremos que van hacia adentro, son más jugadores para buscar la asociación corta, las paredes cortas. Ni Griezmann, ni Messi, ni Coutinho, ni los dos pivotes acostumbran a tirar, a cortar por ahí y a explorar eso. Eso es algo que el Barça debería hacer mucho más, como la circulación que antes hemos citado, ¿eh? Hay momentos donde la circulación es mejor y es peor, pero en general le falta una marcha más, le falta jugar a menos toques al Barça. Hay algunos casos bastante evidentes, Coutinho, incluso Griezmann a veces, también algunas veces De Jong. En general, todo el equipo a veces tendría que jugar más rápido para buscar situaciones de ventaja en otras partes. También volviendo al tema de los centros son ventajosos o desventajosos, pero es cierto que el Barça hay situaciones límite donde carece de remate en esta zona. Martin Braithwaite acostumbra a ganar el primer palo, pero las entradas de los jugadores de segunda línea son pocos. Tampoco hay un rematador al uso como para poder hacer, o una pareja de rematadores como para poder hacer estas tareas en situaciones límite. Así que no se crean situaciones de ventaja en los centros, no se generan facilidades, superioridades para poder tener este remate en caso de que los centros no sean muy ventajosos. Así que, como vemos, toda una serie de condicionantes que dificultan y mucho el ataque a bloques bajos. Muchas veces es la inspiración individual de Messi, inspiración individual algunas veces de Dembélé, no ayer porque también se taponó posicionalmente con Alba.